En la actualidad, los New York Islanders se han convertido en uno de los mejores equipos de la Conferencia Este, entrando a playoffs en 3 de las últimas 5 temporadas, siendo un equipo relevante para la liga y con una evaluación actual que llega a los 950 millones de dólares americanos. Pero esto no fue siempre así, y de hecho en los años 90 la franquicia experimentó un severo periodo de inestabilidad, continuas sequías de playoffs y un manejo deficiente por parte de los directivos. Debido a todos estos factores, la venta del equipo de hockey era inminente. Esta es la historia de cómo John Spano estafó y engañó a una de las ligas deportivas más grandes e importantes del mundo, y se hizo dueño de una franquicia de hockey que no podía mantener. John Spano nació el 31 de mayo de 1964 en la ciudad de Nueva York, aunque posteriormente su familia se mudó a Madison, Ohio. Spano sabía que quería dedicarse a los negocios, por lo que entró a la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, donde se graduaría en el año 1986 con un título de Administración de Empresas. Recién graduado y con ansias de comerse al mundo, comenzó a trabajar en diversas empresas localizadas en Dallas y Pittsburgh, pero no sería hasta 1990 cuando fundó Bison Group, una empresa enfocada en rentar aeronaves. Con el paso del tiempo, Spano fue incrementando su patrimonio, hasta el punto de convertirse en millonario. Pero John quería algo que hasta ese momento carecía. Tenía dinero, pero estaba sediento de reconocimiento, fama y de generar una reputación como un gran hombre de negocios. En ese momento era exitoso, pero estaba cegado por el deseo de tener una vida de fantasía y mucha opulencia. La compra de un equipo deportivo representaba para Spano la oportunidad de pertenecer a un grupo selecto de empresarios millonarios. Para John, esto significaba formar parte de la élite de los Estados Unidos. John estaba decidido a comprar un equipo deportivo, pero tenía primero que pulir la historia de cómo se presentaría y por qué era millonario. Tras tiempo de pensarlo, Spano decidió decir que tenía un patrimonio de 230 millones de dólares y que lo había obtenido gracias a una herencia que le dejó su abuelo y a su gran empresa Bison Group, que según eso tenía cerca de 6,000 empleados por todo el mundo. Por lo que, con la historia que acababa de crear, comenzó a buscar una franquicia de la NHL que estuviera a la venta. El primer equipo que levantó su interés fueron los Dallas Stars. En septiembre de 1995 las pláticas comenzaron con Norman Green, quien era el dueño del equipo en ese momento, y llegaron a un acuerdo donde John compraría el 50% del equipo. Pero en noviembre de ese mismo año Green se retiró del trato, ya que Spano había levantado sospechas y había pedido cosas irrazonables. De hecho, uno de los gerentes del equipo comentó que la mansión de John Spano, que estaba en Dallas, estaba sin amueblar, algo raro, sobre todo cuando se habla de un supuesto multimillonario. Su primer intento de ser dueño fracasó, pero ese mismo año tendría una oportunidad más, ya que se rumoraba que Wayne Huizenga, dueño de los Florida Panthers, podría vender su equipo. Spano no demoró en mandar una oferta para comprar el equipo. Las negociaciones no iban tan mal, pero tiempo después el dueño del equipo decidió no venderlos, por lo que Spano se quedó sin equipo, pero no todo estaba perdido, pues logró llamar la atención de Gar Bettman, quien era el comisionado de la NHL, quien más adelante diría: Spano es el tipo de persona que queremos como dueño de un equipo en la NHL. Llegaría octubre de 1996, año en el que Spano haría su tercer intento de comprar un equipo de hockey. Esta vez se trataba de una franquicia importante, pero que pasaba por un periodo de inestabilidad. El dueño de los New York Islanders, llamado John Pickett, estaba decidido a vender el equipo, para dejar el hockey y ver si algún otro dueño podía mejorar la situación actual del equipo deportivo. Uno de los mayores dilemas era si el equipo se cambiaría de ciudad, ya que había empresarios interesados en comprarlos y moverlos a alguna otra ciudad donde creían que había mejores oportunidades de negocio. Esto no agradaba a la afición, y fue una de las estrategias que usó Spano. John mandó una oferta de 165 millones de dólares, que se dividía de la siguiente manera: 80 millones irían directos para pagarle a Pickett el porcentaje que tenía del equipo. En ese momento, Pickett era dueño del 90% del equipo. Los otros 85 millones serían destinados a un contrato de televisión con Sport Channel New York. Además, Spano prometió que el equipo no cambiaría de ciudad y remodelaría el estadio Nassau Coliseum. Con una oferta competitiva, el favoritismo de la afición y la aprobación del comisionado de la liga, ese mismo año Spano se convirtió en dueño de los New York Islanders. La afición estaba contenta, veían que el equipo tendría un nuevo rumbo y Spano, para ganar más aprobación, prometió que invertiría grandes cantidades de dinero para armar un equipo competitivo y contratar jugadores estrella. Todo parecía perfecto, pero los problemas no tardaron en llegar, ya que los primeros 16.5 millones del contrato de televisión se debían de pagar el 7 de abril, pero el dinero nunca llegó. El antiguo dueño Pickett habló alarmado con Spano, pero le dijo que no habría problema, que el dinero sí se transferiría y le mostró una carta de banco como prueba. Llegó 1997 y como cada año se organizó la junta de dueños de la NHL, solo que había una sorpresa. John Spano no estaba presente como dueño de los New York Islanders, sino que más bien estaban dos personas en representación del antiguo dueño. Habían habido problemas, y muy graves, pues resulta que John Spano solo le pagó $26,200 de los 16.5 millones
millones que había prometido pagar para el contrato de televisión, e inclusive Spano mandó $1,700 cuando en realidad tenía que pagar 17 millones. Pickett claramente sabía que algo estaba mal, pues no recibía dinero y por esas razones le ordenó a Spano que se retirara de dirigir a los New York Islanders. Tiempo después, Pickett volvió a ser dueño del equipo y no levantó cargos contra Spano, quien resultó ser todo un fraude. Resulta que Spano había creado su historia de presentación a base de engaños. Sí era millonario, pero decía que tenía activos con un valor de 230 millones, cuando en realidad solo valía cerca de 5 millones de dólares. Además, su empresa Bison Group no era un conglomerado gigante. Realmente solo tenía 22 empleados y activos cercanos a los 3 millones de dólares. Y por si fuera poco, esa gran herencia que presumía eran simples mentiras, pues el valor de los activos de sus abuelos apenas llegaban a los $246,000. A base de mentiras, Spano había logrado lo que quería, pues fue dueño de un equipo, pero duró menos de un año como dueño del equipo, ya que resultó ser un fraude, pues no tenía el suficiente dinero para mantenerlo. Su plan sustentado en mentiras había fracasado, y lo único que había logrado es que las personas lo conocieran como un estafador y ganar la atención de las autoridades, pues fue acusado de múltiples cargos por fraude bancario, fraude electrónico y falsificación. En el 2014 recibió una sentencia de 10 años. Cegado por su ambición, lo único que John Spano logró con sus mentiras fue pasar a la historia como un estafador y pasar una década de su vida en una celda en prisión.